Muy buenos días, auditorio, que sigue esta transmisión a través de las plataformas del Imparcial, elimparcial.com, Uniradio y Estéreo 100. Muy buenos días, Juan Carlos Zúñiga. ¿Qué tal, Lourdes Lugo? Un gusto coincidir contigo esta mañana. Muchas gracias, muy bien en este debate. Estamos en este segundo debate de candidatos a la Diputación Federal, en esta ocasión por el Distrito 5 de Hermosillo, que hemos organizado en alianza Grupo Uniradio y Grupo Gili. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Delta del periódico El Imparcial, en esta alianza entre Grupo Uniradio y Grupo Gili. Nos acompañan esta mañana el presidente del Consejo de Administración de Grupo Gili, Juan Fernando Gili Loera, a quien le agradecemos su presencia. También en representación de Grupo Uniradio Sonora, la directora comercial Inés Fuentes, a quien también le agradecemos su presencia esta mañana. Nos acompaña también la maestra Olga Alicia Castro Ramírez, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral en Sonora. También Stephanie Romero Aguilar, consejera presidenta del Consejo Distrital 5 del Instituto Nacional Electoral en Sonora. También agradecemos la presencia aquí en el público de representantes de las dirigencias de los partidos políticos que conforman las coaliciones que van a debatir esta mañana aquí en el Centro Delta, el rector del Colegio de Sonora, líderes empresariales y también de organizaciones de la sociedad civil que serán testigos de este encuentro. Grupo Gili ha organizado desde los años 90 estos debates con el propósito de exponer las propuestas y proyectos de los candidatos a puestos de elección popular, tanto a nivel federal y local, para que los ciudadanos reflexionen sobre estas posturas y de las personas que pretenden representarlos. Vamos a presentar a las candidatas a la Diputación Federal por el Distrito 5. Es importante señalar que las fichas curriculares que vamos a leer, mi compañera Lourdes y un servidor, fueron proporcionadas por los propios equipos de trabajo de las candidatas. María Wendy Briceño Zuluaga, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia. Tiene 39 años de edad, es originaria de Hermosillo, es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Sonora, maestra en Estudios de Género, Procesos Políticos y Transformaciones Culturales por el Colegio de México, ha sido activista en temas sociales y de género. Ha trabajado en el servicio público a nivel municipal y federal en proyectos sobre educación y participación ciudadana. Es analista de temas políticos y sociales y en el proceso electoral 2014-2015 fue candidata de Morena a la Diputación Local por el Distrito 11 de Hermosillo Costa. Nos acompaña Rita Olivia Burgos Villescusa, candidata de la Coalición por México al Frente, tiene 44 años de edad, es originaria de Nácori Chico, Sonora, egresada de la licenciatura en Contaduría Pública por la Universidad de Sonora, posee un posgrado en Política y Gestión de Desarrollo Social por la Universidad de Sonora, es empresaria en el giro restaurantero y de arrendamiento, participa en el Club Rotario de Hermosillo desde 1997, en el que ha ocupado cargo de tesorera 2010-2011, secretaria 2011-2012 y actualmente es presidenta, coordinadora del programa Gift of Life Sonora, que ofrece operaciones a niños con enfermedades cardiovasculares. Es importante informarles que a este debate también fue invitada la candidata de la coalición Todos por México, Iris Sánchez Chu, sin embargo no atendió la convocatoria. A continuación vamos a explicar la mecánica de este debate de las candidatas a la Diputación Federal por el Distrito 5. Vamos a dividir el debate en tres grandes temas: seguridad y justicia, corrupción y combate a la impunidad y economía y pobreza. En cada tema, las candidatas tendrán una misma pregunta y contarán con 2 minutos para responderla, así como un espacio de réplica de 1 minuto para cada una. Cabe mencionar que los turnos de participación y la ubicación en el escenario de las candidatas en este debate fueron resultado de un sorteo con los representantes de las aspirantes el miércoles pasado. También habrá una ronda en la cual daremos lectura a preguntas que nos hacen llegar del auditorio que sigue esta transmisión por Estéreo 100, que sigue esta transmisión por elimparcial.com y uniradionoticias.com. Es importante decirles que con el objetivo de incentivar el debate de ideas, en cada ronda habrá una mesa de diálogo
Los moderadores haremos preguntas directas a las candidatas, quienes tendrán una bolsa de tiempo de 2 minutos con 30 segundos, con un límite máximo de participación de 1 minuto en cada intervención hasta agotar los segundos asignados. Habrá después una ronda de preguntas directas y un mensaje final por parte de las candidatas. Iniciamos con la primera ronda, que es sobre seguridad y justicia. Esta pregunta es igual para las dos candidatas. El primer turno es para Rita Burgos. Recientemente se viralizó un video de la tortura a un presunto ladrón que hacían vecinos de la colonia Unión Ladrilleros, que trascendió a nivel nacional. Se han reportado al menos 8 casos de justicia por propia mano por parte de ciudadanos en los últimos 2 años en Hermosillo. Existen colonias donde se han colocado mantas que advierten a delincuentes que los residentes están vigilando y dispuestos a castigarlos. Este fenómeno lo atribuyen a una falla en el nuevo sistema de justicia penal, a una falta de estrategia o ineficiencia de los gobiernos. Candidata, tiene 2 minutos para su respuesta. Muchas gracias. Buenos días. Antes que nada quiero dar las gracias a Periódico El Imparcial, a Grupo Uniradio, a todos nuestros invitados y a todas las personas que están presentes, pendientes de este ejercicio democrático que es tan importante para nuestra comunidad. Soy Rita Burgos, soy esposa y madre de 4 hijos. ¿Por qué decidí participar en política? Porque pienso que es la única manera que cuando más ciudadanos ocupemos espacios donde se toman las decisiones, nuestro país va a cambiar. Voy al Congreso no a ver qué hago, voy al Congreso porque sé lo que voy a hacer. Voy a trabajar por la seguridad de tu familia. Por eso quiero proponerles una ley en materia de delito a robo, casa, habitación. ¿Qué quiero decir con esto? El delito a robo, casa, habitación siempre se ha tipificado como un delito de daño patrimonial, cuando en realidad pone en riesgo la vida. ¿Y por qué pone en riesgo la vida de las personas? Porque está en riesgo la vida de mis hijos, está en riesgo la vida de tus hijos, de tu esposo, de tus padres, de tus hermanos. Está en riesgo la vida más importante, tu vida. Para estas personas que traten de allanar tu hogar, para estas personas que traten de violentar tu hogar, vamos a legislar para que dicha conducta sea como un delito grave. ¿Y a qué me refiero como un delito grave? A que no alcance fianza, a que se persiga como un delito de oficio y vayan a prisión. Por eso, trabajaremos por la seguridad. Tiempo, candidata, tiempo. Ahora pasamos a la réplica. Tiene 1 minuto la candidata Wendy Briceño. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto estar aquí esta mañana. Agradezco a las y los organizadores. De manera particular, quiero reconocer tu labor, Juan Carlos Zúñiga, y tu compromiso con la democracia en Sonora y en México. Aprovecho también esta mañana de 15 de mayo para felicitar a todas las maestras y los maestros en su día. Un abrazo y un reconocimiento. Soy una convencida, igual que ustedes, que la ruta de la transformación de México es la ruta de la educación. Por principio, quiero decirles que debatir no es tanto un derecho de nosotras como candidatas, sino un derecho de ustedes como ciudadanos de conocer las propuestas y reflexionar sobre su voto. Por eso repruebo contundentemente que Iris Sánchez Chiu, candidata del PRI por este Distrito Federal, se haya negado a debatir, porque al no dar la cara está negándoles un derecho a ustedes, los ciudadanos. Quien no te da la cara en la contienda hará una pésima y opaca gestión como legisladora, y ya lo ha demostrado en lo local, y así sería en lo federal. A la par reconozco a Rita por… Gracias. Ahora la pregunta es para Wendy Briceño, la misma pregunta que planteaba mi compañera Lourdes Lugo. Este fenómeno de la justicia por propia mano, ya describía Lourdes un caso muy específico que se viralizó a nivel nacional y que ocurrió aquí en Hermosillo. ¿Considera que este caso y los casos que han sido parecidos se deben a una falla en el nuevo sistema de justicia penal, o es por la falta de estrategia o ineficiencia de los gobiernos? Wendy Briceño tiene 2 minutos. Muchas gracias. Sin duda la inseguridad es el mayor reto que tenemos por enfrentar.
Nos lo dice la gente en las colonias, en las comunidades, en los barrios. La urgencia de sentirse seguras. Recordemos que la seguridad pública es un derecho humano, no un mecanismo de control social, como lo han entendido estos gobiernos. No se vale que en las colonias las mamás estén tronándose los dedos porque no saben a la hora en la que van a llegar sus hijos de la escuela si tomaron el último camión y les cayó la noche, o que las propias mamás y papás les digan a sus hijas en las colonias que mejor no salgan porque es inseguro, o que las mujeres no podamos caminar con tranquilidad en las calles, o nuestros adolescentes y niños no puedan salir a jugar tranquilamente en las plazas, en los parques, por el riesgo de que los enganche un vendedor de droga. Definitivamente el asunto no es que el sistema de justicia, nuevo sistema de justicia penal, falle en sí. Lo que está fallando es la aplicación y quienes lo están aplicando. El problema de seguridad que enfrentamos es multifactorial y tenemos que atenderlo con coordinación. Yo formo parte de un proyecto de nación que busca un cambio verdadero. La propuesta de la coalición Juntos Haremos Historia es coordinar todas las fuerzas públicas y órdenes de gobierno y unirnos con la sociedad civil para lo central, pacificar el país. Ese es el llamado. Contamos con 260,000 soldados, 60,000 marinos, 40,000 policías federales, 200,000 policías estatales. Contamos en los 2,464 municipios de México, por lo menos con 1,800 policías municipales a las que hay que fortalecer. Y contamos con un amplio consenso social, con una gran mayoría de mexicanas y mexicanos que queremos la paz para nuestro país. Sé que el proyecto de coordinación funciona, porque mientras Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, logró con coordinación disminuir los índices delictivos. Rita Burgos tiene un minuto de réplica. Es preocupante la crisis que vive nuestro país. Las familias me lo dicen. En el recorrido de todos estos días que hemos hecho por nuestro Distrito 5, la gente está preocupada. Estamos ante una situación de impunidad nunca antes vista, donde intervienen muchos factores, desde la desigualdad económica, la corrupción, el crimen organizado y una estrategia fallida de seguridad. Necesitamos cambiar las reglas. Si prevalece la inseguridad, seguiremos viviendo en una sociedad temerosa. La violencia vulnera nuestra convivencia y también secuestra el futuro de nuestros hijos, de nuestras familias, vulnera el futuro de México. Ahora abrimos un espacio que hemos titulado Mesa de Diálogo, donde los moderadores haremos preguntas directas a las candidatas e iniciamos con Wendy Briceño. La pregunta es: Tatiana Cloutier, la coordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, infirió que hay casos de candidatos impresentables postulados por la coalición Juntos Haremos Historia, que inclusive ella votaría diferenciado. ¿Considera impresentable a Napoleón Gómez Urrutia? Tienen una bolsa de tiempo de 2 minutos con 30 segundos para responder, con un límite máximo por intervención de 1 minuto. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Yo diría varias cosas. Lo primero que diría es que yo estoy participando en un proyecto, más allá de las personas. Yo creo que el cambio se va a dar de manera amplia con un proyecto en el que vamos. Entonces necesitamos el cambio y el voto de manera amplia por la coalición Juntos Haremos Historia. En el caso particular de Napoleón Gómez Urrutia, yo diría muchas cosas. Por un lado, efectivamente hay polémica en relación con su postulación. Sin embargo, tampoco se le han garantizado las condiciones para que él pueda estar aquí en México dando su defensa en distintos temas. Yo diría también que ha sido un perseguido político, que así como hay gente que puede hacer críticas en relación con su participación, hay trabajadores del propio sindicato que lo respaldan. Claramente, también diría yo, él tiene derecho a participar, porque no hay ninguna denuncia que esté pesando sobre su contra. Tiene derecho a regresar. Sin embargo, si él o cualquier persona que esté participando… Tiempo, candidata. Continuamos en otra intervención. Candidata Rita Burgos, ¿tiene algo que decir al respecto de la postura de Wendy Briceño? Mira, más que hablar de la postura que tiene Wendy, quiero aprovechar este espacio para que me conozcas un poco. Mi deseo de hacer algo por la gente me llevó a participar desde hace más de 20 años en Club Rotario de Hermosillo. El estar ahí me ha hecho conocedora de todas las necesidades que tiene la gente, pero también
de las deficiencias que tiene el gobierno hacia todos los sectores de la población. Al trabajar con proyectos de servicio a la comunidad, becas a jóvenes, operaciones cardiovasculares en niños de escasos recursos y otros programas más, me hace una mujer sensible y de lucha por el bienestar de la gente. ¿Qué quiero decir con esto? Necesitamos más ciudadanos que lleguen a ocupar los espacios públicos. Necesitamos gente legítima, gente con una moral no discutible. Necesitamos gente que pueda pasar. Tiempo, candidata. En relación al tema que estamos abordando en la mesa, en el frente que usted representa de PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, ¿hay algún candidato impresentable, como se les ha titulado, a perfiles cuestionados o polémicos? Mira, habrá candidatos cuestionados, pero también hay mucha gente muy valiosa, mucha gente que va a dar la vida, que va a dar sus ideas y sus conocimientos para poder hacer que este país cambie. Y yo creo que a esa gente hay que abrirle las puertas y hay que confiar en ellos. México necesita confiar en las personas. Creo que habemos gente muy valiosa, que vamos a dar mucho por México y por los ciudadanos para que esto pueda cambiar. Gracias. Wendy Briceño, comentaba que más allá de las personas está por un proyecto que comparte con el candidato presidencial. En el caso de Tatiana, dice ella que haría un voto diferenciado. ¿Hará usted un voto diferenciado en los comicios del 1 de julio? Yo respeto la posición de Tatiana Cloutier, me parece que es una mujer muy certera, muy clara y que ha ganado muchas simpatías para el proyecto. No necesariamente comparto todos los puntos de vista. Cuando digo que comparto y que vamos por un proyecto, no es solamente con Andrés Manuel López Obrador, somos millones de personas en todo México que simpatizamos, que tenemos urgencia de cambio verdadero. Y lo que estaba, nada más para cerrar la idea de la anterior intervención, comparto un proyecto y defiendo y formo parte de él, pero si hay elementos que fallan, que se corrompen, que le fallan a la gente, a esos elementos hay que aplicarles la ley, sin distingo. Y para eso vamos a legislar desde el Congreso de la Unión, para vigilar no solo a los de casa, sino a vigilar a todos, porque lo que la gente quiere definitivamente es un comportamiento distinto del servicio público y de la política. Gracias. Rita Burgos, ¿cómo será su voto? ¿Será diferenciado en esta elección? Será diferenciado. ¿Por qué razón? Mira, creo que hay personas muy, muy valiosas. Aquí, en lo local, yo pido el voto para Movimiento Ciudadano. Para todos vamos a votar, Movimiento Ciudadano. Te iba a dar otra respuesta, por eso dije lo del voto diferenciado. Pero sí, mi voto es Movimiento Ciudadano. Todo, Movimiento Ciudadano. Gracias. Les restan aún 36 segundos a Wendy Briceño y 24 segundos a la candidata Rita Burgos. ¿Desean utilizarlos? Yo quiero mencionar 5 propuestas concretas a propósito de atender de manera coordinada y de crear la Secretaría de Seguridad Pública para atender de manera fuerte, de manera comprometida la seguridad pública. 1, cerrar el ciclo de guerra, atacando por un lado las estructuras financieras de los grupos criminales y combatiendo la pobreza, para que el crimen organizado no sea la posibilidad que tienen a mano muchos sectores vulnerables de nuestro país. Lograr un punto de inflexión de la violencia criminal en 180 días, combatiendo la impunidad y poniendo las estructuras de justicia al servicio de la gente, de la justicia, no del crimen. Adelante, candidata. Sí. Mira, quiero platicarte que estoy aquí en Movimiento Ciudadano, porque Movimiento Ciudadano me abrió las puertas en el 2014. María Dolores del Río me invitó a participar en este proyecto, que desde lo local desea cambiar la política para ciudadanizarla y convertir en buenas políticas públicas. No es fácil transitar de la vida… Gracias.
Vamos a la segunda ronda de este debate. Estamos transmitiendo en vivo por Estéreo 100, estamos transmitiendo también a través de elimparcial.com y de uniradionoticias.com. Se han habilitado formatos, se han habilitado en los portales maneras de que el auditorio pueda realizar, formas de que el auditorio pueda realizar preguntas para la parte en donde vamos a planteárselas a las candidatas, preguntas que realice el auditorio a través de nuestros portales. Iniciamos la segunda ronda de este debate en donde las candidatas hablarán sobre corrupción y combate a la impunidad. La pregunta es para Wendy Briceño, de la coalición Juntos Haremos Historia. De ser diputada, le tocará discutir la segunda generación de reformas al Sistema Nacional Anticorrupción, y las organizaciones civiles esperan ahora sí lograr que las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal tengan la máxima publicidad. Hoy solo son publicadas por la decisión personal del funcionario. La plataforma 3 de 3 muestra que hay resistencia porque de 15,000 aspirantes a 3,406 cargos, solo han presentado su 3 de 3 218, 69 candidatos a diputados federales. Solo dos candidatos a diputados federales de Sonora han presentado su 3 de 3 en esta plataforma. ¿Por qué no aparece su 3 de 3 en la plataforma? Tiene 2 minutos, candidata. Sí, muy concretamente, en el asunto de mi 3 de 3 va a caer esta semana, ha sido por un asunto de tiempos, pero es prioritario y me comprometo con ustedes a subirle esta misma semana. Y quiero decir, aprovechando precisamente la intervención, que el problema de la corrupción en México se ha agudizado en este sexenio. Hoy México ocupa el cuarto lugar mundial de impunidad y el 123 en el índice de percepción de corrupción. Parecería, y ha llegado a tan alto nivel el problema, que Peña Nieto parecería habernos pedido resignarnos al decir que la corrupción es cultural. Por supuesto que no. La corrupción tiene causas muy claras. De acuerdo con el reporte de competitividad del Foro Económico Mundial, México ocupa el lugar 127 de 137 en desvío de recursos públicos que terminan en las bolsas de unos cuantos, que terminan en campañas políticas, que terminan en la utilización electoral de la pobreza y la compra del voto. Y sus efectos son devastadores. El principal inhibidor de la corrupción en México hoy se llama corrupción. Paradójicamente, el aparato público para combatir la corrupción se lleva el 30% del presupuesto. Costaría menos combatir la corrupción si realmente se castigara frontalmente desde el nivel de presidente de la República, como ha dicho Andrés Manuel, atravesando por todos los órdenes de gobierno y por todos los poderes de la Unión. Se calcula que la corrupción en compras y licitaciones equivale a 7 veces el presupuesto anual de la Sedesol, 109,000 millones de pesos. Y hay que poner mayor vigilancia en las compras gubernamentales, que equivalen al 40% del presupuesto de egresos de la Federación y al 8% del Producto Interno Bruto. Voy a resumir algunas propuestas de la coalición. Promulgar la Ley Federal de Combate de Conflicto de Interés. Legislar. Y aquí entra lo que tú comentabas, Juan Carlos, para la autonomía total y ciudadanización plena de órganos de combate a la corrupción, promoción de la transparencia e impartición de justicia. Y continúo en otra intervención. Rita Burgos, 1 minuto. Gracias, Juan Carlos. Con referente al comentario, y digo, qué pena que no esté aquí presente la candidata Iris Sánchez Chu, que representa al PRI con sus mayores actos de corrupción que ha vivido y vive en nuestro país. ¿Cómo olvidar los casos de la Casa Blanca y la estafa maestra? Y a sus exgobernadores César Duarte y Javier Duarte, uno prófugo y el otro en prisión. Es importante combatir la corrupción. Si no tuviéramos fueros, otra cosa sería. Y sería más fácil poder sustituir a las personas que están cometiendo esos atropellos. El combate a la corrupción, es importante destacar que la primera entidad en México en eliminar el fuero fue el Estado de Jalisco por una propuesta de Movimiento Ciudadano. Como bien lo dijo la candidata del Distrito 3, Lorena Valle, el primer diputado fue Carlos León en eliminar el fuero en el Estado de Sonora. Tiempo, candidata. Ahora toca el turno a Rita Burgos para contestar la misma pregunta anterior. ¿Por qué no ha presentado sus declaraciones en la plataforma 3 de 3? Tiene 2 minutos. Muy bien. En eso está también ahorita mi contador, está trabajando en eso, y por cosas de tiempo, igual, pero hoy, esta semana, va a quedar.
quiero aprovechar esta ocasión para darles a conocer una propuesta que se denomina muerte civil a los servidores públicos corruptos. Según IMCO y CIDE, en su publicación Anatomía de la Corrupción, nos proporciona un dato muy preocupante. Nos dice solo que el 2% de los servidores públicos denunciados van a la cárcel. La corrupción en el país se ha consolidado como un grave problema, y así lo señala el Observatorio Nacional Ciudadano. La corrupción se ha convertido en el gran generador de cáncer de la vida pública y privada de nuestro país, principalmente porque debilita el tejido y el bienestar social, debilita las instituciones, obstaculiza la justicia y frena el crecimiento del país. Según el Latinobarómetro, el 85% de los mexicanos pensamos que la corrupción es un problema muy frecuente. Para enfrentar los actos de corrupción y la impunidad, vamos a impulsar una propuesta denominada Muerte Civil a los Corruptos, que consiste en inhabilitar de forma indefinida a los servidores públicos que estén vinculados a actos de corrupción. Es primordial combatir la corrupción desde donde se gesta. Mano dura contra el político corrupto. Gracias, candidata. Pasamos con Wendy Briceño para su minuto de réplica. Muchas gracias. Yo continuaría señalando varias de las propuestas que tenemos muy claramente. Instaurar tipos penales especiales por opacidad, simulación o colusión, fortalecer las disposiciones preventivas y punitivas en materia de conflictos de interés en la actual legislación, vigilar la aplicación de la ley en delitos de peculado, que es lo que más nos dice la gente en las colonias, la indignación de la comisión de delitos de servidores públicos y que además el dinero que se robaron, que hurtaron, nunca regresa al Estado, nunca regresa al municipio. Entonces, también vamos por aplicar la ley en el enriquecimiento ilícito y el ejercicio indebido del servicio público. Para todo esto, para cada cosa, yo seré una aliada en el Congreso de la Unión y así demostraremos que la corrupción no es cultural, como dijo Peña, sino que es una cuestión de voluntad, de ética, de aplicación correcta de la legislación y del funcionamiento de las instituciones. Abrimos una segunda mesa de diálogo y la pregunta directa es para la candidata Rita Burgos. Esta candidatura, ya usted lo aclaró ahorita, se la dio Movimiento Ciudadano, pero llega postulada por la coalición con el PAN y el PRD. Es conocido que la dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, María Dolores del Río, se ha deslindado del Partido Acción Nacional en lo local. La pregunta directa es, ¿votará usted por Ricardo Anaya Cortés a la presidencia de la República? Tiene una bolsa de 2 minutos con 30 segundos para responder y con un máximo de 1 minuto por cada intervención. Candidata. Gracias. Rita Burgos va a votar por Movimiento Ciudadano. Mira, Movimiento Ciudadano tenemos claro que hacer política no es solo declarar, sino demostrar con hechos. Y con hechos lo hemos demostrado que sí hay diferencias. En Sonora predicamos con el ejemplo. Nuestros regidores y Carlos León fueron los primeros en renunciar al fuero. La iniciativa de eliminación del fuero ha sido respaldada por más de 15,000 ciudadanos. Nuestro compromiso ha sido quitar privilegios a la clase política. Así lo hemos demostrado y lo seguiremos haciendo. Pero no me contestó directamente. ¿Va a votar por Ricardo Anaya? Voy a votar por Movimiento Ciudadano. Y Movimiento Ciudadano postula a Ricardo Anaya. ¿Quiere decir que sí va a votar por Ricardo Anaya? Voy a votar por Movimiento Ciudadano. Muy bien. Wendy Briceño. Bueno, yo aprovecharía para continuar con el tema de la corrupción y del desvío de recursos públicos, que es lo que más daño nos está haciendo. Y pondría 2 ejemplos. El caso del candidato presidencial José Antonio Meade, y que fue cómplice en el tema de la estafa maestra por el desvío de 7,670 millones de pesos, en el que por cierto también estuvo involucrado el alcalde con licencia que hoy quiere otro puesto, Maloro Acosta. Y también a nivel municipal, a propósito de desvío de recursos, hablaríamos del tema de los parabuses que muchos de ustedes se han de acordar. Cada parabús costó 2,248,295.79 pesos. Me hubiera gustado que hubiera alguien que nos pudiera responder aquí del PRI, pero bueno, en ausencia lanzo las preguntas. Por ejemplo, con ese dinero, si hubieran
hubieran podido realizar las siguientes acciones. Por ejemplo, comprar 7 motopatrullas, o nos hubiera alcanzado para 4 patrullas pick-up, o para la rehabilitación de 2 comandancias de policía, o para la construcción. Tiempo, candidata, ahorita tiene una bolsa de 1 minuto con 30 segundos para continuar. Me gustaría insistir en este tema. ¿Sumarse al PAN le ayuda o le perjudica, Rita Burgos, tomando en cuenta que en lo local Movimiento Ciudadano va solo? ¿No va a causar confusión esto de que en lo federal van juntos, pero en lo local van solos, y ahorita usted no es clara en responder si votará por Ricardo Anaya? ¿No causa confusión en el electorado, Rita? Mira, es una línea muy delgada en la que se cruza. Yo acepté entrar como candidata por Movimiento Ciudadano y por la Coalición de México al Frente, porque Movimiento Ciudadano tenemos la autoridad moral de combatir la corrupción. Hemos hecho y lo hemos seguido haciendo. No obstante que una de nuestras principales iniciativas, como le mencionaba ahorita, es eliminar el fuero. Esta ha sido congelada en el Senado de la República por los que no quieren cambiar las reglas. La eliminación del fuero es parte de una agenda ciudadana que va más allá de los tiempos electorales. Para Movimiento Ciudadano es primordial combatir y erradicar los altos niveles de corrupción, optimizando la transparencia y la rendición de cuentas y las buenas prácticas. ¿A qué me refiero? Voy a votar por Movimiento Ciudadano, desde lo federal hasta lo local. Muy bien. Wendy Briceño. Bueno, yo continuaría diciendo, de lo que estamos comentando, pongo ejemplos de seguridad a propósito de cómo afecta el desvío de recursos, precisamente porque el 50% de los delitos en Sonora se cometen en Hermosillo. Dijo el alcalde con licencia que los parabuses son así de caros porque incluyen pavimento, solo en parabús e iluminación, pues por el costo de cada parabús se pudieron haber pavimentado 1,832.27 metros cuadrados, o se hubieran podido recarpetear 13,000 metros cuadrados, o hubiéramos podido comprar 124 luminarias LED. Pero nada de esto existió, porque en Hermosillo y en Sonora con el PRI gana la corrupción. Pero estas prácticas van a terminar con la coalición Juntos Haremos Historia, porque vamos en un proyecto de nación para transformar de manera profunda a nuestro país, y vamos con millones de personas convencidas de la urgencia de un cambio verdadero. Gracias, candidata. Tiene 39 segundos, Rita Burgos. Y estoy de acuerdo, candidata, con usted. La corrupción y todo el desvío de recursos que se ha hecho, y la gente tan molesta me lo comenta, esos aumentos desmedidos del agua, la gente no puede más con eso. Para Movimiento Ciudadano es un compromiso con la ciudadanía, hacer que la ley se aplique a todos por igual, sin distinción ni privilegios. La función pública debe de ser un mandato de servicio hacia los ciudadanos y no una fuente de privilegios para una persona o de grupo. Oxigenemos la vida democrática. Tiempo, candidata. Wendy Briceño tiene 32 segundos. Bueno, solo agregaría que con Morena, PES y PT, la coalición Juntos Haremos Historia, estamos tendiendo todos los puentes con la sociedad para sumar a todas las voces. Como candidata yo me estoy reuniendo con los diversos sectores en el área urbana y en el área rural y sumando todos los puntos de vista en nuestra plataforma. La estamos enriqueciendo y la estamos fortaleciendo para representarte de la mejor manera desde el Congreso de la Unión. Ese es nuestro compromiso contigo. En esta tercera ronda el tema es economía y combate a la pobreza. La pregunta será la misma para las dos candidatas e iniciamos con la candidata Wendy Briceño. Un diputado federal, de acuerdo al presupuesto de egresos de la Federación, tiene un ingreso anual de 1,436,000 pesos. Tiene prestaciones como aguinaldo de 40 días, ayuda para despensa, comidas y traslados, fondo de ahorro, recursos para atención ciudadana. Comparativos difundidos por la revista Forbes indican que están entre los mejores pagados de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. El sueldo diario de un diputado federal es de 4,000 pesos, mientras que el salario mínimo de un sonorense es de 88 pesos con 36 centavos.
¿Cuál es su propuesta para combatir la desigualdad en México? Tiene 2 minutos, candidata. Muchas gracias. Bueno, lo primero es que yo retomaría lo que ha dicho Andrés Manuel López Obrador. No puede haber gobierno rico y pueblo pobre. Tenemos que hacer una serie de cambios y nuestra primera iniciativa va a ser, cuando lleguemos, reducir por lo menos a la mitad el salario en el Congreso de la Unión y para todos los altos funcionarios. Ya ha dicho el propio Andrés Manuel que será empezando por el presidente para el caso del gobierno federal, pero lo mismo aplica para el Congreso de la Unión. Yo diría también, para quienes le apuestan al miedo en esta elección, pues yo le diría a la gente de manera amplia, para esa cúpula que le apuesta al miedo, yo le diría a la gente, quienes son la amenaza realmente para México son precisamente quienes saquean a nuestro país mediante la corrupción, aquellos que se enriquecen a costa del erario, quienes aprovechan su responsabilidad como servidores públicos, como un privilegio, no como un servicio. Con este proyecto de nación vamos a regresar a los mexicanos lo que les corresponde. Cálculos conservadores dicen que por lo menos 500,000 millones de pesos se van por corrupción en México. Y vamos en ese sentido, vamos a reorientar el gasto corriente, reduciendo, como ya lo dije, por lo menos al 50% el sueldo de altos funcionarios y en el Congreso, lo que va a significar un ahorro de 70,000 millones de pesos. Podemos empezar a escribir otra historia para México desde el primer día y vamos a acabar con las pensiones de expresidentes, en las que se gasta 244 millones de pesos al año. Desde el Congreso de la Unión vamos a apoyar el proyecto de nación que promueve Andrés Manuel López Obrador y la coalición Juntos Haremos Historia para rescatar el campo mexicano, el sector energético, generar empleo, impulsar a la pequeña y mediana empresa. Con ello generaremos cohesión y bienestar. Y vamos también a atraer a toda la gente que quiera sumarse en esta gran iniciativa de rescate a México. Por ello, yo hago un llamado amplio y plural para que este 1 de julio hagamos un cambio. Continuamos con Rita Burgos. Tiene 1 minuto, candidata. Gracias. Agregando un poco, quiero comentarles, oxigenemos la vida democrática, dejando en claro que la clase política no está diseñada para servirse de ella, sino para servir a los ciudadanos. Es claro que no vamos por el camino correcto. La pobreza crece y la desigualdad social se profundiza. Es inmoral e inaceptable que la política económica del país sea generadora de pobreza. Es lamentable que no se vea con claridad el futuro de nuestros jóvenes. Hoy, las consecuencias de la corrupción se reflejan en la economía de nuestro país. No solamente hay más pobres, sino la brecha entre ellos y los que tienen dinero se hace más grande. Existe una menor movilidad social que dificulta transitar a un mejor nivel económico. Vamos con Rita Burgos, 2 minutos con la pregunta anterior. ¿Cuál es su propuesta para combatir la desigualdad en México? Tiene 2 minutos, candidata. Gracias, Juan Carlos. Movimiento Ciudadano tiene un eje en su agenda legislativa para eliminar privilegios. Una de estas iniciativas es eliminar las pensiones a los expresidentes. Desde 1976, por decreto del expresidente Luis Echeverría, se instituyó este privilegio indebido. No es posible que los exmandatarios tengan pensiones exorbitantes. Ante ello, es urgente y prioritario eliminar estos privilegios que sirva para reducir la brecha entre la clase política y los ciudadanos. Parece que vivimos en un mundo al revés. Por un lado, expresidentes con pensiones excesivas y por otro lado, grupos vulnerables sin ninguna garantía de seguridad social. Por ello, en Movimiento Ciudadano, preocupados por los trabajadores del campo, proponemos una reforma de ley al Seguro Social, donde se incluya la creación de un fondo pensión rural que deberá considerarse cada año en el presupuesto de egresos de la Federación. Según datos de INEGI, el 60% de los trabajadores rural tienen más de 40 años y el 9% de 75 a 85 años. Es lamentable que no se encuentre la candidata del PRI, Iris Sánchez Chu, para que nos explique por qué los jornaleros agrícolas no cuentan con ese mínimo de seguridad social. Esta iniciativa es prioritaria para contribuir a una vida digna que permita reducir la pobreza y la carencia en el sector rural. Recordando lo que nos dijo el sonorense Luis Donaldo Colosio, yo sigo viendo un México con hambre y con sed de justicia. Tiene 1 minuto, candidata Wendy Briceño.
Bueno, yo creo que con Rita tenemos muchas coincidencias, pero una central en lo que ha mencionado es que precisamente las cosas ya no se pueden seguir haciendo igual. Por la ruta por las que nos han llevado el PAN y el PRI, la verdad es que no da resultados, la gente no encuentra oportunidades, no encuentra salida. Necesitamos urgentemente cambiar y para ello requerimos apoyar el proyecto de nación de la coalición Juntos Haremos Historia. Yo les diría también, hoy el 10% de los mexicanos efectivamente concentra el 64.4% del ingreso nacional y el 1% acapara el 21% de la riqueza del país. Hoy la mitad de las y los mexicanos trabaja en forma precaria y sin seguridad social. Es urgente que demos marcha atrás a las reformas que han sido lesivas, que nos han despojado de nuestros derechos. Y es urgente también que promovamos condiciones de competencia, que promovamos condiciones, como lo decía hace un momento, para las pequeñas y medianas empresas que… Tiempo, candidata. Vamos a abrir otra mesa de diálogo, ahora con base en preguntas que a través de las redes sociales nos hicieron llegar las personas que siguen esta transmisión. Las preguntas más recurrentes son las que tenemos aquí. Vamos a escoger los moderadores un par de preguntas, una pregunta para cada una de las candidatas. Las candidatas van a tener una bolsa de 2 minutos con 30 segundos para responder, con un máximo de 1 minuto por cada intervención. La primera pregunta es para Wendy Briceño. Esta pregunta, insisto, la hemos tomado del propio auditorio. ¿Cambios en la propuesta de reforma educativa o desaparecerla? Si usted propone cambiar la reforma educativa o cambiar las leyes educativas o desaparecer la reforma educativa. Mira, yo creo que tiene que ser producto de una gran discusión. Yo en lo particular sería partidaria de abrogar la reforma y de que lo que se haga como un gran plan de educación nacional realmente retome las voces de los maestros y maestras, de los padres de familia y de toda la comunidad escolar para que realmente vayamos con rumbo hacia la calidad de la educación. Solo como un dato, en México se gasta 6 veces más en evaluar a los maestros y maestras que en capacitarlos. Creo que es tiempo de que tengamos un gran diálogo y una gran discusión sobre el tema y que sí pongamos sobre la mesa lo central, la calidad educativa y las familias de México. Le queda tiempo, me gustaría ahondar en el tema. ¿Esto de abrogar la reforma educativa implicaría desaparecer la evaluación a maestros? No, yo creo que tendríamos precisamente como parte de esa discusión, tendríamos que poner sobre la mesa elementos y criterios muy claros precisamente para poder llegar a la calidad que deseamos. Y como parte de eso está la evaluación a maestras y maestros. Muy bien. Otra pregunta que tenemos, esta es para la candidata Rita Burgos. ¿Qué opinan de la deuda que actualmente enfrenta Hermosillo y qué soluciones tendría para corto, mediano y largo plazo? Desgraciadamente, Hermosillo ha quedado muy endeudado por todas las malas prácticas que se han hecho en este actual gobierno. Necesitamos trabajar mucho y verlo de varias perspectivas para poder hacer cambios en esta economía. Creo que se deben de reducir muchos gastos administrativos, se debe replantear todos los gastos que se hacen en todas las instituciones de gobierno. Yo creo que de ahí podemos hacer cambios. El dinero alcanza cuando se administra bien. Muy bien, me gustaría ahondar en el tema de la reforma educativa. Hemos visto que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, que se ha opuesto a la reforma educativa y que, bueno, encabezó y protagonizó eventos de protesta durante los últimos años, está muy cercana a la campaña de Andrés Manuel López Obrador. También vemos un ala del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, vinculado con la maestra del Bester Gordillo, que está bajo proceso, está en prisión domiciliaria, y vemos al hijo del Bester, al nieto del Bester y al ex yerno del Bester cercanos a la campaña de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tanta influencia tendrá la CENTE, el CENTE del Bester, en esta propuesta de modificar o de analizar o de quitar la reforma educativa, Wendy? Mira, Juan Carlos, no solo es una fracción del CENTE. Muchas maestras y maestros no están de acuerdo
con cómo se han hecho las cosas, porque ha sido más una reforma administrativa, más una reforma laboral y la evaluación es punitiva. Pero muchas y muchos no lo dicen por miedo. Creo que lo que tenemos que abrir es un gran diálogo con todos, con todas, sin prejuicios, discutiendo los temas. Reitero, poniendo en el centro la calidad de la educación, una verdadera reforma por la calidad de la educación y el interés de la y el estudiante y las familias de México. Tenemos el convencimiento de que la ruta, ya lo dije al principio, la ruta de transformación de México es la educación y tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para que se concrete de la mejor forma. Entonces, serían, respondiendo a tu pregunta, son muchas voces y son todas las voces las que se escucharían. Voces que puedan estar a favor, pero también voces que estén en contra y que den sus puntos de vista. Muy bien, candidata. Candidata Rita Burgos, mencionaba en su exposición los distintos problemas que ha detectado en Hermosillo. ¿Qué propuestas concretas tiene para impactar a los hermosillenses en su agenda legislativa? Primeramente es muy importante acabar con la inseguridad que está viviendo Hermosillo, nuestro estado de Sonora y México. Creo que debemos de trabajar arduamente por volverle la seguridad a los ciudadanos. Es muy importante que empecemos a aplicar educación, cultura para todos los ciudadanos, pero también ayudando a los cuerpos policíacos. ¿De qué forma? Que se profesionalicen, mejores sueldos, equipo también, porque están trabajando sin equipo en esa área. También vemos gente que necesita tener una mayor inclusión en la sociedad. Hay que ayudar a los ciudadanos a que tengan mejores fuentes de trabajo. Hay que ayudar a esas familias que no pueden darles una vida digna a sus hijos. Hay que revisar que esa gente tenga seguridad social. La educación es muy importante para todos. Tiempo, candidata, gracias. Wendy Briceño, ¿hay algo positivo, una sola cosa positiva de la reforma educativa? Bueno, que nos ponga a discutir el tema en sí mismo, ¿no? Y debe de haber muchas cosas, es decir, yo creo que no se puede decir que todo es malo, pero definitivamente lo tenemos que mejorar y no se puede hacer una reforma educativa sin escuchar las voces del propio magisterio. Sí, 25 segundos. ¿Quiere ahondar en el tema de la reforma educativa? Sí, quiero reiterar eso, que lo que más nos interesa es que fortalezcamos la educación porque es la vía en la que también vamos a tener mejores gobiernos. Un pueblo más educado es un pueblo crítico y que le tasa mucho más arriba la vara a quienes quieren llegar y gobernar. Un pueblo crítico es un pueblo que defiende su derecho al voto, su derecho a gobiernos transparentes, a gobiernos democráticos, a gobiernos que hagan las cosas de manera honesta. Tiempo. Candidata Rita Burgos, en su diagnóstico que ha hecho sobre Hermosillo, en cuestión de infraestructura, ¿en qué puntos enfocaría su trabajo legislativo? Es muy importante que tenga movilidad nuestra ciudad. Veo calles muy abandonadas, veo colonias sin pavimento. Pienso que es muy importante atacar ese problema. Todos los ciudadanos necesitan vivir en un lugar mejor. Aparte, es muy importante que las escuelas tengan buena infraestructura, edificios, aire acondicionado, que tengan todo lo necesario para que nuestros niños y nuestros jóvenes puedan recibir una buena educación. Los maestros, es muy importante que cuenten con todo el equipo necesario para dar su clase también. Tiempo. Bueno, ahora tenemos un espacio de preguntas cortas que pudieran eventualmente tener relación con las decisiones que toma un diputado federal. Las candidatas tienen 3 paletas con las respuestas a favor, en contra o abstención, que levantarán de acuerdo con su postura particular sobre cada tema. Iniciamos. Como diputada federal, ¿votaría a favor o en contra de adopción de menores por parejas del mismo sexo? Abstención, Rita Burgos. A favor, Wendy Briceño. Eutanasia. Abstención, Rita Burgos. A favor, Wendy Briceño. Eliminación de impuestos a las gasolinas.
A favor, Rita Burgos. A favor, Wendy Briceño. Revocación del mandato al presidente de la República. A favor, Rita Burgos. A favor, Wendy Briceño. Cancelación de la reforma energética. A favor, Rita Burgos. A favor, Wendy Briceño. En la recta final de este debate, cada candidata tiene 1 minuto con 30 segundos para un mensaje final y la primera intervención para el mensaje final es de Wendy Briceño, de la coalición Juntos Haremos Historia. 1 minuto con 30 segundos, candidata. Muchas gracias. Yo quiero aprovechar este cierre nuevamente para agradecer a los organizadores, para agradecer el espacio, para agradecerles a todas y a todos ustedes que se dieron cita esta mañana, a quienes han seguido esta transmisión por radio o por redes. Quiero decirles también a toda la gente que nos escucha, gente de partidos, gente de bases de otros partidos que ha sido maltratada, olvidada, gente militante y simpatizante, por supuesto, de este proyecto, ciudadanas y ciudadanos en general, quiero decirles que les hago un llamado, que les hacemos un llamado para sumarnos todos este 1 de julio y dar el voto a favor de Morena y de la coalición Juntos Haremos Historia. Quiero decirles también que es urgente que saquemos al PRI por lo pronto de lo que es el legislativo, por lo pronto del Congreso, que hagamos un voto muy claro para sacar al PRI y empezar a poner contrapesos aquí mismo en el Estado. Por ello, yo los llamo al voto. Yo, como su legisladora, voy a tender siempre los puentes de contacto directo. Jamás voy a votar por algo que sea lesivo para ti y para tu familia. Yo me comprometo contigo a tener contacto directo, a abrir dos casas de enlace aquí en el distrito y vamos a legislar con toda la responsabilidad para Sonora y para todo México. Eso es lo que yo te quiero llamar. Te invito nuevamente a que hagas ese voto por la coalición Juntos Haremos Historia. Soy Wendy Briceño, candidata de Morena y de la coalición al 5º Distrito Federal. Soy tu amiga. Rita Burgos, 1 minuto con 30 segundos. Soy Rita Burgos. Quiero representarte en el Congreso. Esta elección representa mucho para el futuro de nuestro país. Razona tu voto. Y como lo dijo la hija del maquío, Tatiana Cloutier, voto diferenciado. México necesita contrapeso en el Congreso y el mejor contrapeso es el de nosotros los ciudadanos. Te invito a hacer una fiesta cívica este 1 de julio. Participa con el poder de tu voto. Vota por Movimiento Ciudadano. Cruza el águila. Gracias a las dos candidatas Rita Burgos Villescusa y Wendy Briceño Zuluaga por su participación en este debate organizado por El Imparcial y Grupo Uniradio. También agradecemos al auditorio que siguió esta transmisión a través de los portales de ambos medios de comunicación, elimparcial.com y uniradionoticias.com, así como quienes siguieron esta transmisión a través de Estéreo 100.3. Durante este proceso electoral continuaremos con debates, tenemos próximamente debates de candidatos al Senado de la República y a la Presidencia Municipal de Hermosillo. Muchas gracias. Buen día. Buenos días, Lourdes. Buen día.